trasladáis también a José Antonio. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Joe Biden se quiere presentar a la reelección, si no me equivoco, a los 82, ir hasta los 86. Lo anuncia un 25 de abril, porque bueno, empieza a ser fecha predilecta para él. También anunció aquí su candidatura para este mandato que ahora está cumpliendo en estas elecciones. Lo hace en medio de la polémica sobre su estado de salud, sobre si puede llegar o no, aunque es verdad que últimamente parece más fuerte que cuando arrancó el propio mandato. ¿Cómo está viendo usted? ¿Qué siente en esta candidatura? ¿Qué se deja entrever y qué cree que piensan por debajo desde el Partido Demócrata con una Kamala Harris que seguro se ha sentido decepcionada? Bueno, efectivamente el tema de su edad va a ser uno de los ejes sobre los que estoy seguro va a girar pues todo el periodo electoral, ¿no? En cuanto a lo que piensan, mi lectura es que, en primer lugar, que los demócratas consideran que Donald Trump va a ser el candidato republicano, ¿no? O sea, lo dan por supuesto y creo que a eso se debe en buena medida la elección de Joe Biden, un personaje octogenario, pero que en cierta forma esta gerontocracia es lo que está imponiéndose en Estados Unidos, porque Donald Trump tampoco es ningún joven precisamente, llegaría con los 80 años en caso de que ocupara la presidencia, y lo mismo podemos decir quienes están liderando las dos cámaras, ¿no? También son personas en torno a los 80 años, ¿no? Como decía, los demócratas consideran que el candidato republicano va a ser Donald Trump y piensan que si le ganó una vez, si lo venció una vez, pues ahora no tiene por qué ser distinto porque, bueno, nada o casi nada ha cambiado respecto a entonces, a no ser que si alguno de los dos se ha desgastado desde aquella elección de hace 2 años y pico, pues ha sido más Donald Trump que el propio presidente Biden. A este respecto y sobre el desgaste de Donald Trump efectivamente está incluso judicializado su proceso electoral. Ayer conocíamos, por ejemplo, esa noticia de la salida de Tucker Carlson de la Fox como parte del acuerdo de Dominion para cesar en una demanda de más de 700 millones contra la Fox. Sí, casi 800 millones, 787 millones. Sí, es justo, efectivamente. En una demanda por difamación, precisamente por cuando Donald Trump cargaba contra Joe Biden por manipulación electoral, etcétera, etcétera, y Dominion se encargaba de todo esto, ¿no? Claro, con todo esto al frente, espérate que no fiche, por cierto, Donald Trump al señor Tucker Carlson, pero bueno, al tiempo. Pero con todo esto y con lo que estamos viendo, lejos de caer, la popularidad de Donald Trump está volviendo a subir. Bueno, la popularidad de Donald Trump ha vuelto a subir entre los votantes republicanos, no así entre los votantes demócratas, ¿no? Entonces, no sé si el ruido realmente está acallando el mar que puede haber de fondo en el Partido Republicano. De hecho, hasta citando a la Fox, ¿no?, que citabas hace un momento, la Fox hace unos meses, concretamente después de las elecciones de medio término, apostó de forma decidida por otro candidato, diciendo pues que Donald Trump, sus principales comentaristas políticos, no daban ninguna credibilidad a las posibilidades que iba a tener Donald Trump de resultar reelegido en una contienda contra cualquier candidato republicano, ¿no? A raíz del asunto de Stormy Daniels, la popularidad de Trump ha subido, pero bueno, pero queda mucho tiempo, ¿no? Yo no tengo tan claro que Donald Trump vaya a ser el candidato. Tampoco tenía tan claro que Joe Biden fuera a presentarse a la reelección, ¿no? No diré que me ha sorprendido, pero pensaba que la opción no únicamente de Joe Biden, sino de todo el Partido Demócrata hubiera sido otra, porque bueno, si Joe Biden ha esperado hasta... ¿A quién se refiere? Perdóname, ¿a Kamala? Pues lo digo porque entiendo que de la parte republicana se refiere a... Kamala. No necesariamente a Kamala. Aún más pienso que Kamala probablemente sus expectativas cuando fue nombrada vicepresidenta, pues que todo hacía prever que ella sería la próxima candidata para las elecciones de dentro de 2 años, no ha sido así. Tanto por sus fallos propios, en los que en cierta forma Kamala ha recordado lo que fue ya las elecciones primarias demócratas en las que le ganó Joe Biden, que se fue apagando ya sola, como porque el equipo del presidente pues la ha mantenido un poco en el ostracismo. No estaba refiriéndome a nadie en concreto.
cuando en el 2007 un joven senador de Chicago anuncia que se va a presentar a las elecciones presidenciales habiendo sido elegido senador hacía prácticamente 2 años, en el 2005 nadie daba un duro por él y 2 años más tarde era el presidente Barack, el 44 presidente de los Estados Unidos. Es decir, no necesariamente, que eso es uno de los argumentos que se ha esgrimido en el bando demócrata, ¿no? O simpatizantes demócratas. No había nadie preparado. Bueno, Barack Obama no es que no estuviera preparado, es que si vemos los cargos que había ocupado en el Senado eran mínimos e irrelevantes. Y finalmente no solo venció a la candidata del partido, que era Hillary Clinton, sino que al final logró hacerse con la vicepresidencia de Estados Unidos, con la presidencia de Estados Unidos. Es decir, el hecho de que no hubiera en este momento ningún nombre con fuerza suficiente, estoy obviando, por supuesto, a Kennedy, a Robert Kennedy, que se ha presentado el negacionista de las vacunas porque no creo que tuviera mucho peso, ¿no? Pero yo estoy convencido que hubiera salido algún político de peso en el Partido Demócrata, no tengo la menor duda. ¿Y por los republicanos se refiere a DeSantis? Lo digo porque ese sí tiene varias... Está abriendo un camino un poco peligroso en la diatriba que tiene con Disney. Sí, en el caso de republicano me estoy refiriendo particularmente a Ron DeSantis, ¿no? Aunque parece que está ahora en horas bajas, pero bueno, queda todavía mucha carrera por correr, ¿no? Y las acciones que está llevando a cabo Ron DeSantis parecen indicar que iría por la senda de presentarse a una hipotética candidatura en las primarias republicanas. Me estoy refiriendo concretamente a todos los temas relativos a la inmigración o a temas relativos también a la educación, que ha sido un claro enfrentamiento contra lo que se llama o lo que se está conociendo como el movimiento woke, ¿no? Yo no descarto ni mucho menos a Ron DeSantis, pero pudiera salir algún otro republicano. Lo que ocurre, claro, que en las actuales circunstancias no hay ningún político republicano que quiera asomar la patita, ¿no? Como diríamos vulgarmente, porque eso significaría su suicidio político en las actuales circunstancias. Pero conforme se vayan desarrollando los acontecimientos, yo no niego en absoluto que surja algún político republicano y cuidado. Si es un político republicano joven, dinámico, con aires de regenerar la política, que vaya más allá no solo del movimiento woke que acabo de mencionar, sino en el ala extrema del movimiento MAGA, Make America Great Again, ¿no? de Donald Trump, pues puede poner en serios aprietos al presidente Biden. Ahí, por cierto, quien está haciendo unos esfuerzos importantes, no sé si joven o no, es McCarthy, que también está venga a pelear el techo de deuda americano. Sí. Al respecto de esto, precisamente, y le dejo marchar, señor Urpegui, le mezclo la pregunta. 1, ¿qué cree que va a pasar con el techo de deuda americano? Y 2, ¿ha caído la calidad democrática de Estados Unidos con estos políticos? Bueno, lo del techo de deuda americano me lo preguntaban también hoy en otra entrevista y la verdad es que yo quiero pensar que bueno, que no caerá y que se producirán todos y que se atenderán todos los pagos, ¿no? Porque no quiero ni imaginarme lo que ocurriría en caso contrario. En cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver con la democracia, yo pienso que no. Yo pienso que no ha disminuido la calidad democrática norteamericana, ni mucho menos. Y precisamente prueba de que no ha disminuido la calidad democrática norteamericana es que Donald Trump, un expresidente de los Estados Unidos, va a tener que, o al menos está en el primer paso para un hipotético proceso que yo creo que no va a llegar, dicho sea de paso, pero al menos sí que está en el primer estadio de lo que sería un juicio penal. Eso ocurre, es decir, hay que tener una calidad democrática muy fuerte, muy asentada y muy segura de sí misma para llevar a un expresidente al banquillo de los acusados en un asunto de índole penal. Bueno, pues con todo y con esto, José Antonio Gurpegui, gracias por este análisis, por el comentario también en un día, bueno, histórico, seguramente, o quizás más para el propio Biden y para la escena americana que para nosotros, que tiempo tendremos de recorrer esas elecciones americanas y se las contaremos seguro aquí. Esperamos también contar con su presencia, que siempre es un gusto. Gurpegui, un abrazo. Desde luego, para mí también es siempre un gusto estar en vuestra televisión. Que sigo, no soy economista precisamente, pero desde luego que vuestros análisis estaba escuchando a los dos invitados que tienen y me estaba regocijándome escuchando sus palabras y sus análisis. Pues le agradecemos y volvemos precisamente con ello. Gurpegui, buenas noches. Buenas noches.
precisamente con ellos, con Eduardo Irastorza, con Enrique. Vuelvo con vosotros. No sé si queréis comentar algo, por cierto, al respecto del techo de deuda americano y cómo lo veis vosotros, o respecto a esta situación, o pasamos, porque tengo un par de preguntas que no quiero dejarme ir. O sea que no sé si Eduardo quiere comentar algo con esto. No, yo solo Enrique. quería agradecer el comentario que nos ha compartido. Enrique. Sí, no. Lo mismo, agradecérselo y también da gusto sus explicaciones al respecto. Simplemente una ironía, es lo malo tal y como pintan las elecciones americanas, es que Biden no le va a poder decir a su competidor aquello que le dijo Reagan, ¿no? De yo no me voy a hablar de la falta de experiencia, ¿no? Cuando le criticaron el exceso de edad a Reagan, porque van a estar los dos compitiendo con las mismas reglas y con las mismas edades, ¿no? Sí. Sí, es verdad, como decía Goodberg, que había como una gerontocracia instalada en Estados Unidos. Con vosotros quería hablar, Eduardo, Enrique. Dime, Eduardo. No, solo quería hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho, muy corta. Y es que plantearnos un escenario de revancha con los mismos actores en una situación geopolíticamente tan distinta y crítica como la actual, a mí me inquieta un poco, simplemente eso. Bueno, veremos qué ocurre. Pero porque efectivamente tipo vamos a tener de verlo. Les decía a los dos, un cálido invierno, si me permiten la introducción así, nos salvó de pagar unas facturas generosas en lo eléctrico, en lo gasístico, en lo energético. Pero es que viene un calor extremo en verano, viene sequía. Hoy publicaban incluso varios medios alemanes que esto va a ser el gran problema de Alemania en este verano, la sequía, que puede provocar, uno, falta de alimentos y dos, una inflación espectacular para que no falten esos alimentos. Tenemos datos esta semana que vamos a conocer con una inflación subyacente que sigue anclada. En España, por ejemplo, está en el 7,5% y no hay quien la baje. Está muy por encima de la inflación del IPC general. Sí. ¿Cómo veis vosotros esta situación? ¿Qué puntaje y qué veracidad le dais al Banco Central Europeo? ¿Y qué daño puede hacernos esta sequía que parece se viene para verano? Si quieres, Enrique. Enrique. Sí, pues decir que yo creo que por desgracia las expectativas son malas, ¿no? Y de hecho, también volviendo a las últimas previsiones con las que contamos, lo que vemos es que lo que anticipan es que la reducción de la inflación, particularmente de la subyacente, pues es más lenta de la que se preveía hace unos meses, ¿no? Sequía. Pero es que se siguen conjugando demasiados factores adversos, ¿no? Es decir, si superamos en su momento pues los cuellos de botella derivados de todo lo que sucedió con la pandemia, pues ahora tenemos otros cuellos de botella. Tenemos unos mercados de trabajo, pues en el caso de Estados Unidos y la mayoría de los países de zona euro, pues cercanos al pleno empleo, y eso también genera tensiones inflacionistas. Seguimos teniendo, a pesar de la política monetaria restrictiva, un volumen de masa monetaria circulando amplio, porque además, bueno, tenemos miedo a restringirlo porque enseguida pues nos aparecen estas crisis de determinados bancos, como hemos abierto hoy el programa. Y a esto encima pues le unimos efectivamente pues que viene una sequía. Por lo tanto, si teníamos un problema con los cereales, por ejemplo, pues porque resulta que donde tenemos el granero es en una zona de guerra y todo lo que está pasando alrededor, pues encima unámosle una sequía, ¿no? Yo la verdad es que la conclusión que saco es que por desgracia vamos a tener una inflación subyacente más persistente de la que esperábamos. Sí. Coincido con lo que acaba de señalar Enrique. Es decir, esta inflación la vamos a ver y la vamos a vivir, y lejos de gastar menos energía, creo que vamos a gastar todavía más, porque va a hacer falta huir de ese calor, de esa sequía, una sequía cíclica. A mí, sinceramente, y por poner un poco de ironía, lo que más me molesta de todo esto es sobre todo la paliza que van a dar en las televisiones públicas acerca de la información del tiempo, ¿no? Que está alcanzando ya niveles de portada. Yo creo que hay que hablar más de las consecuencias que de la sequía y justificar permanentemente el cambio climático. Vale, aceptemos un cambio climático, pero vamos a pensar que dime algo más, ¿no? No nos catalogues como lo que hemos visto en Inglaterra antes de es que somos pobres, es que, tío, vamos a movernos, vamos a hacer algo, ¿no? En ese sentido, yo creo que efectivamente la subyacente está bastante... Lo del 7,5 ya lo hemos comprado, ¿no? Ya forma parte del paisaje. Y es realmente preocupante porque, claro, es un 7,5, pero cada mes eso se sostiene
y la economía adelgaza, ¿no? Estamos viviendo de cierta manera de las reservas. Yo aconsejaría a todos los españoles que gastasen lo menos posible en aire acondicionado este año, porque creo que nuevamente encontrarán y recién acabadas las elecciones, una excelente justificación para volver a hacer caja, ¿no? Yo el otro día oía el dato alarmante de que hace una década, en una situación similar a la actual en términos económicos preocupantes, pues teníamos 230.000 millones de ingresos de impuestos, ¿no? Y ahora están los 540.000, es una cosa desproporcionada. Antes había un 30% de deuda deuda del Estado y ahora estamos en el 130% del PIB, ¿no? O sea, quiere decir que el problema no es el problema en sí, esto es el problema del vaso de agua. El vaso de agua en el sentido de tú coges un vaso de agua y no es lo que pese. Si lo tienes 2 horas, aquello es una tortura, da igual que pese 10 gramos. O sea, ya se nos hace mucho más difícil afrontarlo porque llevamos un desgaste y un agotamiento a todos los niveles en donde no vemos la luz al final del camino, ¿no? Y esa perpetuación del problema pues nos puede llevar al desánimo, a la melancolía y desde luego a la protesta también en un futuro. Varias cosas de esto, si me permitís. Una decía que tenemos que tener clara es que efectivamente el cambio climático es inflacionario. Claro. Antes hablábamos factores que están incidiendo en la inflación, pero el cambio climático a largo plazo es inflacionario, no cabe la menor duda. Dos, efectivamente, es decir, hay 2 tipos de medidas que hay que tomar. Unas tienen que ver con frenar, reducir, invertir, si fuera posible, el cambio climático y son de largo recorrido con la complejidad que sabemos que tienen. Y otras es mitigar los efectos que provoca y adaptarse a las situaciones, ¿no? La primera parte, por desgracia, permite caer en el discurso y algunos que no tienen ninguna otra idea mantenerse sistemáticamente en el discurso. Esto no quiere decir que no haya que darle importancia a esa, que ya sabéis que yo soy muchísimo, pero no te puedes quedar solamente en ese discurso. Tú como gobernante, a día de hoy, lo que tienes es que estar planteando qué medidas para adaptarse a la situación que tenemos vas a tomar, además de quitarte la corbata, ¿no? Hay otras medidas que tienen más impacto. Y bueno, todo esto lo resumo también en que empezábamos el programa, por mi parte, al menos diciendo que estos episodios de inflación alta y cambios rápidos de los tipos de interés lo que generan son ganadores y perdedores. Y enlazando con lo que acaba de decir Eduardo, efectivamente el gran ganador de este episodio en España no es otro que la recaudación de Hacienda, no es otro que el Gobierno, con esas recaudaciones históricas que están teniendo como consecuencia de la inflación.